Buen día a todos. Es un gusto estar nuevamente con ustedes para pensar y reflexionar sobre política. Soy Mauricio Arellano y les pido que le den like, que compartan y se suscriban al canal. Aprieten a la campanita para que no se pierdan nuestros análisis y reflexiones. Antes de comenzar, recuerden, gobernar es rectificar. Confucio. En este video hablaremos del Poder Ejecutivo. Ese Poder Ejecutivo que va a ser electo en 3 semanas. Pero aunque todo el mundo habla sobre el Poder Ejecutivo, en realidad nadie está hablando sobre lo que implica el Poder Ejecutivo, lo que realmente es el Poder Ejecutivo según la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Como método de análisis vamos a utilizar una lectura de Ferdinand Lassalle que se llama ¿Qué es una Constitución?, en donde el concepto más importante, o por lo menos que vamos a utilizar en el presente análisis, es sobre los factores reales de poder. Los factores reales de poder, dice Ferdinand Lassalle, son aquellos que tienen suficiente fuerza, suficiente peso dentro de una nación para poder hacer valer sus decisiones, su fuerza, su capacidad de influir en los demás. Y dice él que una constitución real es una constitución que está avalada, que tiene a los factores reales de poder atrás. Los factores reales de poder pueden ser los banqueros, el ejército, la iglesia, etcétera. Y hay constituciones también él que llama las constituciones de papel. Esas constituciones de papel son esas constituciones en donde está escrito un montón de cosas, pero que no está respaldada por esos factores reales de poder y por lo tanto esas constituciones no se siguen, no se obedecen, no se aplican en la realidad. Con eso en mente vamos a empezar nuestro análisis. Según la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las facultades y las competencias del Poder Ejecutivo se encuentran en el artículo 89, que dice a la letra como sigue. Artículo 89, las facultades y obligaciones del presidente son las siguientes. La primera, promulgar y ejecutar las leyes que expide el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa su exacta observancia. Eso quiere decir que, él es encargado de promulgarlas a través del Diario Oficial de la Federación y de ejecutarlas muchas veces a través de las Secretarías de Estado, a través de organismos que dependen de él y también de la parte de que se cumplan, ¿no? Él tiene el Poder Ejecutivo, es único porque tiene la fuerza para poder hacer que se cumplan las leyes. Nombrar y remover libremente a los secretarios de Estado, remover a los embajadores, cónsules generales y empleados superiores de Hacienda, nombrar y remover libremente a los demás empleados de la Unión, cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo en la Constitución o las leyes. Casi nada, ¿no? O sea, nombrar a todos los que no tengan una forma específica, los nombra él directamente. Los secretarios de Estado y los empleados superiores de Hacienda y de Relaciones entrarán en funciones el día de su nombramiento. Cuando no sean ratificados en los términos de esta Constitución, dejarán de ejercer su encargo. ¿Cuántos secretarios de Estado tenemos? Bueno, existen 22 secretarios de Estado: Gobernación, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, Marina, Seguridad y Protección Ciudadana, Hacienda y Crédito Público, Bienestar, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Energía, Economía, ya llevamos 10, Agricultura, Desarrollo Rural, Comunicaciones, Transportes, Función Pública, Educación Pública, Salud, Trabajo y Previsión Social, Desarrollo Agrario, Territorial Urbano, Cultura, Turismo, o los organismos administrativos desconcentrados y las delegaciones del Programa para el Desarrollo. Esas son las 22 secretarías de Estado, las 22 previstas por la Constitución. Del mismo modo, el presidente, además de nombrar a todos estos secretarios de Estado y a todos estos cónsules, embajadores y demás, nombra con aprobación del Senado a los embajadores, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda y también nombra a los demás oficiales del Ejército, Armada, Fuerza Aérea, preserva la seguridad nacional en los términos de la ley respectiva y dispone de la totalidad de las Fuerzas Armadas permanentes, o sea, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, para la seguridad interior y la defensa exterior de la Federación. Entonces, ya solo eso es bastante. Asimismo, dispone de la Guardia Nacional, según lo señala la ley ya respectiva. Puede también declarar la guerra en nombre de los Estados Unidos Mexicanos, previa ley del Congreso de la Unión. También interpreta e interviene en la designación del fiscal general de la República y también está dentro de sus facultades removerlo en términos del artículo 102, apartado A de la misma Constitución Federal.
No obstante, con eso, también dirige la política exterior, celebra tratados internacionales, termina, denuncia, suspende, modifica, enmienda, retira reservas y formula declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto, la protección y la promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacional. Del mismo modo, convoca al Congreso a sesiones extraordinarias cuando lo determina la Comisión Permanente. Entonces, el Poder Legislativo no puede sesionar más que sus dos periodos normales, a menos que el presidente así lo determine convocando, ¿no? También facilita al Poder Judicial los auxilios que necesite para el ejercicio expedito de sus funciones, o sea, básicamente él presta a los policías o a los soldados que van a hacer cumplir las órdenes del Poder Judicial. Habilita puertos, establece aduanas marítimas y fronterizas y designa su ubicación. Entonces, pues otra cosa muy importante para el comercio internacional. Concede privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley respectiva, a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria. Entonces, pues también gran parte de nuestra economía también está ahí. Concede, conforme a las leyes, indultos a los reos sentenciados por delitos de competencia de los tribunales federales. Entonces, también si alguien tiene que ser perdonado, bueno, pues ahí está, el presidente es la persona indicada para ello. Concede también puede optar por un gobierno de coalición o uno o de varios partidos políticos representados en el Congreso de la Unión. El gobierno de la coalición, según esto, pues tendrá su propia regulación y demás, pero bueno, también el gobierno de coalición, también la cabeza sería el presidente. Presenta a consideraciones del Senado la terna para la designación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, también en el Poder Judicial, tanto en sus nombramientos como en el cumplimiento de sus determinaciones, el Poder Ejecutivo es importantísimo para el Poder Judicial. Objeta los nombramientos de los comisionados del organismo garante que establece el artículo 6 de esta Constitución, hechos por el Senado en los términos establecidos de la Constitución, y las demás que confiere la Constitución. Bueno, es importante que hagamos esta revisión sobre las facultades que tiene el presidente, porque al parecer muchas veces las campañas presidenciales se convierten rápidamente en concursos de popularidad, cuando no estamos hablando de un concurso de popularidad, no estamos votando por la reina del baile, no estamos votando por quién es la flor más bella del Edén. ¿Sí? De lo que se trata es de encontrar un jefe de las Fuerzas Armadas, alguien que sea a cargo de cobrar los impuestos en todo el país, alguien que lleve los destinos de nuestra nación, tanto interno como externamente, que pueda y que tenga el valor para defender a nuestro país, pero también alguien que esté a cargo de la administración pública, que tiene a su cargo miles y miles de millones de pesos cada año, y es un factor real de poder, diría yo, el factor real de poder más importante del país. Debe ser una persona que se pueda enfrentar a los factores reales de poder y los pueda poner en su lugar cuando no estén respetando la ley. ¿Cuántas veces hemos visto en nuestro país casos, ejemplos, historias de empresarios, de gente muy poderosa, de cabilderos, de lobbying que generan una u otra política y que intentan influir para bien o para mal en los destinos del país, y que muchos presidentes no han querido intervenir en una o en otra forma, o que si intervienen no es lo suficiente? En este caso, ya que estamos a 3 semanas de elegir a un dirigente de nuestra nación de este calibre, tenemos que tener en cuenta cuántas cosas tiene que hacer el presidente de nuestro país. Todas esas cosas, aunque son las legales, un presidente de un país, además de todo eso, es el líder de la nación. Se convierte en el referente para poder hacer o cumplir con las metas de nuestro país. El presidente, más allá de las pasiones como ciudadanos, debemos de tener en mente que es importante el cargo en sí mismo. No solo es el elegir si verdes, azules o guindas o morados
o fosforescentes. ¿Sí? Lo importante es saber si esa persona en una situación límite, en una situación de guerra, en una situación de que vayamos a quebrar como nación, si esa persona está capacitada para llevar los destinos de nuestra nación y para ejercer todas esas facultades que tienen según la misma Constitución. El presidente, a manera de conclusión, es un factor real de poder. En el sexenio probablemente sea el factor real de poder más importante. Y dependiendo cada sexenio y dependiendo cada presidente hemos podido observar que puede ser o puede ser menos, más o menos importante. Y para finalizar, los quiero dejar con esta última idea. No solo las pasiones, el cargo, las facultades, los factores reales de poder cuentan en esta contienda. No solo eso, cuenta además ese liderazgo que ejerce un presidente sobre una nación. No es lo mismo Francia con Napoleón Bonaparte,